Entonces, vamos a trabajar con la clase número 7 del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1, en el capítulo 1, verso del 9 al verso 20, por favor, mis queridos hermanos. Comencemos con el hermano Rodrigo, por favor. Capítulo 1, verso del 9 al verso 20. Uno del 9 al 2. Amén. Del 9 al 20. Amén. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en esta llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me vi para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como un y como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Perfecto. Está muy claro ahí, ¿eh? Él mismo da la explicación a qué se refieren las 7 estrellas. Bien. ¿Qué es lo que ve Juan? 7 candelabros. En el verso 12 ve a alguien semejante al Hijo del Hombre. Verso 13 tiene 7 estrellas. En el verso 16, y esas 7 estrellas, el mismo texto lo dice más abajo, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Bien. Las estrellas son los ángeles y los 7 candelabros las iglesias. Cuando le vio, dice él, cayó como muerto. Sin embargo, recibe fortaleza de parte de Dios. El candelabro, la imagen del candelabro, aquí me faltó poner un candelabro, pero ustedes se imaginan un candelabro de los judíos, algo así, hermanos. Uno, hay tres, a ver, ahí va, tres, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahí está, un candelabro de 7 brazos. En las sinagogas judías era un símbolo más común del judaísmo, o también la menorá, y también de las sinagogas de la antigüedad.
Al identificar, por lo tanto, a las iglesias con los candelabros, Juan afirma que el movimiento de Jesús es la forma verdadera del judaísmo, sin importar si los principales de las sinagogas reclaman esto o no. Lo que está diciendo ahora el libro de Apocalipsis con respecto a estos 7 candelabros que representan la iglesia es que la iglesia ahora es el pueblo de Dios. Es lo que podemos sacar con respecto a los candelabros como lección. Con respecto al Hijo del Hombre, ¿qué nos dice el pasaje bíblico respecto al Hijo del Hombre? ¿Qué nos dice el pasaje acerca del Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que Em, dice? Vestía de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Perfecto. ¿Qué verso, hermano Manuel? El 3. Muy bien, el verso 3. Verso 3. Ah, pero aquí 13. era el 13. Ah, muy bien. 13. Verso 13. Perfecto. También verso 17, verso 18, te dice que es el primero y es el último. Resucitó. Tiene las llaves de la muerte y tiene las llaves del Hades. Bueno, enseguida mi querido hermano, voy a decirle a mi hijo que apague un poco, no grite menos porque me interrumpe y me desconcentra un poco. Muy bien, ahora sí. El primero, el último, resucitó, tiene la llave de la muerte y también tiene la llave del Hades. Este término, yo el primero y el último, o el primero y el postrero, es el título que se utilizaba en el Antiguo Testamento, principalmente en el libro de Isaías, en varios capítulos, como el 41, verso 4, el 44, verso 6, el 48, verso 12, yo el primero, yo el postrero, se utilizaba o se aplicaba para referirse a Jehová, que describía la eternidad, el primero y el último. Pero ahora en el Nuevo Testamento, la misma expresión o los mismos títulos que son utilizados para describir a Jehová en el Antiguo Testamento se está utilizando para describir a Jesucristo, el primero y el último. Está hablando acerca de la eternidad de Jesucristo. Solamente con esa expresión el apóstol Juan, el que está escribiendo Apocalipsis, le está otorgando a Jesucristo la calidad divina. Él es el Hijo de Dios. En otros textos bíblicos habla acerca del Hijo de Dios. Hijo de la misma esencia del Padre. También resucitó de entre los muertos. Para los miembros de las iglesias a las cuales se destinan las cartas del libro de Apocalipsis, se encuentran, recuerde, en un periodo de persecución. Algunos lo están torturando, a otros ya han partido de la presencia del Señor por las torturas. Otros han ido al exilio, como ocurre con el apóstol Juan. Están en peligro de muerte los hermanos que se reúnen en las iglesias. Están escuchando la palabra de Dios y no saben si mañana o en la noche o saliendo de la iglesia, que son las casas e iglesias, van a seguir conservando su libertad y su vida. Por lo tanto, cuando están escuchando la lectura del libro de Apocalipsis en esta congregación, que Jesús es el que resucitó de entre los muertos, para ellos le trae un inmenso consuelo, porque aunque ellos estén muertos, el Señor lo va a volver a resucitar otra vez. Por lo tanto, no tienen temor. Por lo menos le da
una energía, una fuerza emocional y espiritual para continuar su trayecto espiritual. También el texto bíblico con respecto a Jesucristo dice que tiene la llave de la muerte y del Hades. El que está acá causando la muerte, la persecución, es el Imperio Romano, por medio de los soldados romanos, pero es el emperador en que ha dado la iniciativa y ha dado la autorización para perseguir y matar a los cristianos. Y cuando Jesucristo se presenta a Juan y en él, cuando escribe a las iglesias, le dice, tiene las llaves de la muerte y de lo que está diciendo es que no hay ninguna persona que muera sin la autorización, sin el permiso, sin la soberanía de Dios, sin el control de Dios. También es muy consolador para el creyente el hecho de temer a la muerte, porque la muerte está en control de Dios. Dios decide cuándo la persona va a morir. Escribe también la visión en el verso 19, ordena escribir la visión que ve, y en el verso 20, el Hijo del Hombre, Jesucristo, explica la visión. Los mensajeros o los ángeles parecen ser personas designadas por la iglesia local. Parecían los ángeles, pareciera que son las personas que están a cargo de la lectura pública de la carta de las iglesias o los líderes de la iglesia local. No se sabe con exactitud la identidad del oficio de estas personas, pero son personas. Otros, sin embargo, piensan que se refieren a los ángeles que están a cargo de cada una de estas iglesias como una especie de un ángel guardián, como aquella visión del libro de Daniel, que había una suposición de que habían ángeles que custodiaban ciudades, por ejemplo, de Pérgamo, Tiatira, Jerusalén y otras. O también otros indican que estuve leyendo hace un momento atrás las explicaciones que da Craig Kinner, acerca de lo que podría ser los ángeles. Podría ser su arquetipo o una realidad espiritual en el cielo que estaría representando lo que ocurre aquí en la tierra. Del mismo modo como es el templo de Jerusalén, por ejemplo. El templo de Jerusalén es una representación terrenal solamente de las realidades espirituales en el cielo. Pero la más satisfactoria o la más popular hasta ahora es que son estos ángeles, son mensajeros, personas de carne y hueso, seres humanos, que están a cargo de dirigir las comunidades cristianas. Ketim Silva interpreta a los ángeles como refiriéndose a los pastores de las iglesias. O también, yo creo que usted lo ha escuchado en una de las predicaciones de sus iglesias, se refiere a los pastores. Esa interpretación proviene de Ketim Silva. Robert Mous, por otra parte, el libro ustedes lo conocen a Robert Mous porque estuvieron respondiendo las preguntas de introducción al libro de Apocalipsis, sugiere que la interpretación más satisfactoria es la que afirma que la referencia al ángel de la iglesia es una manera de personificar el espíritu o el estado interior característico de la iglesia. Un poco ambiguo lo que dice Robert Mous, representa una personificación del espíritu, el estado interior característico de la iglesia. En el verso 14, para describir a Jesucristo, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. La cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sugieren la deslumbrante pureza de la eterna sabiduría de Dios para algunos autores. Sus ojos como llama de fuego se relaciona con el carácter escudriñador y penetrante de la santidad de Dios, redarguyendo y consumiendo a sus enemigos. En el verso 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. El blanco y refulgente color del bronce sugiere que nunca muere y que su juicio consumidor es irresistible. Podría estar representando, simbolizando ese aspecto del Hijo del Hombre que está viviendo
Juan en esta visión. Sus pies de juicio aplastarán a los malvados y los convertirán en ceniza cuando venga por segunda vez con poder y gloria. En el verso 16, y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Con respecto a la referencia al sol, es la referencia a la gloria divina, que nadie puede ver y sin embargo seguir viviendo. La misma gloria que se manifestó en el Sinaí, o la gloria de Dios que nadie podía ver y seguir viviendo, que nos relata el Antiguo Testamento, es ahora la gloria que se refleja en el rostro de Jesucristo. Nuevamente nos encontramos con otra evidencia acerca de la divinidad de nuestro Señor. En eso consiste la primera visión de Jesucristo, ya no como un cordero manso y humilde, sino ahora con esta imagen, pero gloriosa, extraordinaria, magnífica, celestial, de juicio y en un estado de glorificación y de exaltación. Y la forma en que expresa el primero y el último, tiene las llaves de la muerte del Hades, estuvo muerto y vivió, y aquí que vive por los siglos de los siglos, se pasea en medio de los candelabros, que es la iglesia, ordena a escribir a Juan. Y ahora comienza a dirigirle mensajes privados o cartas a 7 iglesias. La primera iglesia a la cual va a dirigir la primera carta es esta, que tenemos algunas fotografías, el gran teatro de Éfeso, también abajo la vía de las Curetes, una vía antigua, y también la biblioteca de Celso. Es lo que queda solamente de lo que antiguamente fue un, un centro donde se congregaban las personas, donde caminaban en el caso de la vía, y donde los intelectuales iban a sentarse, a estudiar, a aprender, a leer, porque era una biblioteca magnífica. El mensaje va dirigido a cada una de las 7 iglesias, pero tiene un alcance general y que no termina. Va dirigido a la totalidad de las iglesias, a las 7 iglesias. Las alusiones a situaciones particulares quedan universalizadas mediante el simbolismo de los nombres que son utilizados acá. Se menciona a Jezabel, probablemente a los Nicolaitas. Es la palabra viva de juicio, de purificación, de exhortación, que dirige a Cristo a su iglesia de todos los tiempos y de todos los lugares. Aunque se dirige a Éfeso en particular, pero el contenido se puede aplicar a todas las congregaciones que tienen esta misma característica. Y lo que le exige Dios a la iglesia de Éfeso es lo mismo que le exige a todas las iglesias de todos los tiempos. Se universaliza esta iglesia en todas, entonces. El mensaje se universaliza a todas las otras iglesias. Aquí tenemos una imagen, obviamente una restauración hipotética de lo que podría ser o hubiera sido el templo de Artemisa en Éfeso. Era hija de Zeus, hermana de melliza de Apolos. Artemisa era la diosa griega de la fertilidad, de la caza y también la diosa de la guerra. Para rendirle culto, el rey Craso de Lidia mandó erigir ese templo en el siglo VI antes de Jesucristo. Data este templo entonces del siglo VI, el año 500 y tanto antes de Jesús. Fue diseñado por el arquitecto Queresifonte. Maravilloso, ¿eh? Aquí en Chile, mis hermanos, ¿han visto una construcción, una edificación de esta naturaleza? Estos son de piedra, claro. Hay otros más grandes, más extraordinarios, como la torre Costanera Center. Pero estos son de piedra, con estos pilares majestuosos. Para construir algo así, en cualquier parte uno queda fascinado. Sobre todo en las épocas antiguas, era una monstruosidad de templo esto. Bueno, este es el templo que existía cuando la iglesia se encontraba en Éfeso.
Y ahora lamentablemente no queda nada. Esto es lo que va a quedar ahora. Eso es, no hay nada más. El templo de Artemisa en la actualidad. Quedan solamente 127 columnas que 2500 años atrás otorgaban un aspecto imponente a este templo dedicado a la diosa. Un pastor que trabajaba con ganado provocó un incendio y destruyó el templo completamente. Y cuando le preguntaron, ¿y usted por qué quemó el templo, un monumento de la cultura general, un patrimonio universal de la humanidad? Y la respuesta que dio el pastor fue porque quería ser conocido en la historia, quería labrarse un lugar en las páginas de la historia, la forma de labrarse un lugar en las páginas de la historia, destruyendo un patrimonio de toda la humanidad. Dios mío, Señor, qué terrible, porque es decir, dañó a todo el mundo y todos los tiempos y todos los que van a venir en el futuro, porque ¿quién no le gustaría ver las construcciones antiguas, templos a los dioses antiguos? Sabemos que nosotros no vamos a adorar en esos templos, sino simplemente para apreciar lo que vieron los antiguos y por qué le llamó tanto la atención a los antiguos de adorar a estos templos o asistir a estos cultos religiosos. Bueno, ahí está, porque son una monstruosidad de edificación. Pero esa fue la razón. Quería labrarse una página en la historia. Es casi lo mismo que hizo ISIS. Destruyó lo que hizo este grupo terrorista islámico fundamentalista fue pero destruir imágenes de los antiguos asirios, que también son patrimonio universal de toda la humanidad, no solamente le pertenece a Irán, o al Medio Oriente, a Siria, sino que le corresponde a todo el mundo, todo el mundo ha sido dañado con la destrucción de lo que ellos provocaron. Bien, eso es entonces lo que antiguamente fue Éfeso. Ahora vamos a darle lectura al capítulo 2, verso del 1 al verso 7, por favor, el hermano Roberto, vamos a dar lectura del verso 1 al 7. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, hermano. Apocalipsis capítulo 2, verso del 1 al 7, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien. ¿Cuáles son las cualidades de Cristo que podemos ver en esta lectura, mis hermanos? Todos participando. Una de estas cualidades es que Jesús
Que Jesús es el centro de la iglesia, aquí donde dice que Él anda en medio de los siete candeleros de oro. Perfecto, el centro de la iglesia. Me gustó esa expresión, ¿eh? El centro de la iglesia, el núcleo de la iglesia. La iglesia se congrega, se reúne en torno a Jesús de Nazaret. Él es el que nos convoca. Muy bien. Tiene las siete estrellas, nos dice el verso 1. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice. Muy bien. Tiene las siete estrellas entonces, el que es el dueño, el jefe de la iglesia. Podríamos decir el hecho de que tenga las siete estrellas. No es la iglesia de uno, sino que es la iglesia de Cristo. Nosotros somos miembros de esa iglesia. Pero el jefe, el que manda, el que ordena, el que sustenta esa iglesia es el Señor. Se pasea en medio de los siete candelabros de oro. O está en medio de su iglesia. Perfecto. Acá se dirige a Éfeso, pero sin embargo se está leyendo a todas las iglesias. Recuerde que en los primeros versículos, bienaventurado, dice el verso 3, el que lea y los que oyen las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. No se refiere a una iglesia en particular, sino a todas las iglesias. ¿Qué más dice el apóstol Juan respecto a Jesucristo? ¿Qué es lo que nos dice Jesucristo de sí mismo? Porque Él es que se está revelando, ¿no? Vienen las siete estrellas, se pasea en medio de los siete candelabros, Yo conozco tus obras. conoce también las obras de la iglesia en el verso 2. Perfecto. Y No ahí solamente, hace efectiva la omnisciencia. muy bien, omnisciencia, Él tiene omnisciencia, sí, muy bien, correcto. Lo Cristo es atribuye, lo omnisciente, atribuye. es omnisciente. Es una característica propia de la divinidad. Muy bien, hermano Roberto. Es una cualidad divina de Jesucristo, la omnisciencia. Habíamos dicho anteriormente que es eterno, es todopoderoso, y ahora, como conoce las obras de la iglesia, nadie la puede conocer sino solamente Jesucristo, Dios. Entonces, si Él las conoce, es omnisciente. Si es omnisciente, entonces Dios. Esta iglesia tiene varias características positivas. Una de estas características positivas es que tiene buenas obras. Ha hecho un arduo trabajo y es perseverante en medio de la persecución. Recuerde que hay una persecución. Ha trabajado mucho, muchas buenas obras. Podríamos decir, es una iglesia que se caracteriza por la obra social. Y son todos trabajadores, ¿eh? Todos trabajan acá. Y tienen mucha paciencia en medio de la persecución. Bien, esas son algunas cualidades positivas de esta congregación. ¿Qué iglesia no estaría contenta, qué pastor no estaría contento con una iglesia como esta? Buenas obras, arduo trabajo, perseverancia. ¿Qué otra característica tiene esta iglesia? Una característica positiva. La paciencia. Paciencia, muy bien, o perseverancia, paciencia o Tolerancia. perseverancia. En el verso 3, bueno, lo adelantamos ahí, persevera en el sufrimiento. Bueno, también la otra característica positiva de la iglesia es que no soporta a los malvados, no tolera a los malvados. No le gusta que los malvados estén en esa iglesia. No sé qué hará con los malvados, si lo echará, lo expulsará, lo reprenderá, tratará de enseñarle, pero aquí dice que no los tolera, no los soporta. Y también ha aprobado los falsos apóstoles en el verso 2 y los ha hallado mentirosos. Es una iglesia entonces que discierne, no es una iglesia ingenua,
donde se infiltran las falsas enseñanzas, donde los hermanos prefieren la amistad, pero no importa lo que crea, y se le da la oportunidad a todo a enseñar, aunque no sea la verdad bíblica. Esta iglesia no es ingenua, no es una iglesia que tolera las herejías, ni tampoco tolera a los falsos apóstoles en este caso acá. Aprobó a los falsos apóstoles y no lo son. No soporta a los malvados. Persevera en medio del sufrimiento en el verso 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Tienes muchas características positivas. ¿Qué más? ¿Qué otras características positivas podemos notar en el pasaje bíblico que nos dice Juan en el libro de Apocalipsis respecto a la iglesia de Éfeso? Tiene buenas obras, no soporta a los malos, ha desenmascarado a los falsos apóstoles, persevera a pesar del sufrimiento. Y también, verso 6, otra característica positiva, Que aborrece Hermano, las obras de los... Ah, que adelante aborrece hermano, la obra de los Nicolaitas. perfecto, aborrece, esta iglesia aborrece la obra de los Nicolaitas. Después vamos a ver quién eran los Nicolaitas. No hay seguridad acerca de este grupo, pero algunos señalan que puede ser una especie, un grupo pre-gnósticos, antes de los gnósticos, quienes eran antinomianistas. Aquí voy a explicar lo que es un antinomianista. Me voy a adelantar de la explicación que iba a dar ahora, pero como apareció ahora, lo menciono de inmediato. Anti significa sin, nomos significa ley. Por lo tanto, antinomianista, ¿qué significaría? Anti significa sin, nomo significa ley. Por lo tanto, antinomianista significaría algo como los sin ley, una cosa así. sin ley. Sin Perfecto. ley. Eso significa. No tenemos ninguna ley. Ellos son dualistas. Dualistas. Los dualistas dicen que la materia es mala, el espíritu es bueno. Por lo tanto, todo lo que haga la carne no daña al espíritu, porque la carne siempre va a ser mala y el espíritu siempre va a ser bueno. Nunca va a interferir, nunca va a dañar, nunca va a estropear la espiritualidad de los seres humanos. Por lo tanto, pueden pecar todo lo que quieran. El alma nunca se va a afectar, nunca se va a manchar, porque siempre va a permanecer pura. Y aunque usted no lo crea, mis estimados hermanos, en Achao, mi doctor Jaime, en la mañana estuvo en la misma clase, comentaba que había una iglesia donde el líder de esa iglesia, que era un pastor evangélico, bueno, por lo que las características que mencionó, no era evangélico, sino que tenía las mismas características de los antinomianistas, si los nicolaitas eran antinomianistas, entonces eran nicolaitas. El pastor decía, no importa lo que haga usted con su cuerpo, usted puede pecar todo lo que quiera, puede fumar, emborracharse, puede drogarse, puede practicar la inmoralidad, todo lo que desee. Total, su alma nunca va a ser afectada, porque su alma siempre va a permanecer pura. Era cristiano, ¿eh? Yo pensaba que la sangre de Cristo limpiaba y nada la podía dañar. Pero eso es lo que enseñaba. Varios hermanos se fueron de esa iglesia y se fueron a las iglesias, otras iglesias cristianas, cristianas verdaderas, no esa iglesia que no era cristiana, no se puede decir que era una iglesia cristiana. Los nicolaitas pareciera que fueran estos, tu grupo, sin ley. Eran dualistas.
señalaban que la materia era mala, el espíritu era bueno. No hay seguridad, pero probablemente sean estos grupos a los cuales está refiriéndose el apóstol Juan acá en este pasaje, el verso 6. Los de la iglesia de Éfeso aborrecen la práctica de los nicolaitas. Ellos no soportan a los malvados. Ellos prueban y disciernen también a los falsos apóstoles. Ellos aborrecen las prácticas de las herejías. A los falsos, a los malvados y a los herejes no los tolera esta iglesia. Esas son las características de esta congregación. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Serán buenas esas características o no? Bueno, ahí lo dejamos como características positivas, por lo tanto se supone que son buenas. Bien, y la iglesia tiene que caracterizarse por eso, ¿eh? No debe ser ingenua, no debe tolerar ni tampoco permitir las herejías dentro de una congregación, porque si tolera la herejía, entonces el Señor lo manda a arrepentirse, como lo vamos a ver más adelante. Pero tiene una característica negativa esta iglesia. ¿Cuál es esa característica negativa? En el verso 4. Que perdieron su primer amor. Ahí está el problema, ¿eh? Ese es el grave problema de esta congregación. No es cualquier problema, es el problema de esta iglesia. Porque recuerde que Dios es amor. Jesucristo dijo, ámense los unos a los otros para que el mundo sepa que tú me has enviado y para que crean en, que ellos son, nosotros somos servidores de nuestro Señor. Es muy importante. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. El apóstol Pablo en el libro de Corinto dice, las lenguas cesarán, las profecías cesarán, y las sanidades también, bueno, todas las manifestaciones espirituales, pero el amor permanecerá para siempre. Es decir, lo que va a permanecer es el amor. ¿Cómo nosotros medimos la calidad de cristianos? Por la capacidad de amar. ¿Cómo vemos nosotros que una iglesia es saludable? Porque los miembros se aman unos a otros. Cuando una iglesia es exitosa, es porque los miembros se aman unos a otros. Cuando no hay amor dentro de una congregación, la congregación tiene algunos problemas espirituales. No está siendo lo suficientemente cristiana, no está siendo suficientemente sal de la tierra, luz del mundo, no está representando suficientemente a Jesucristo, quien es amor. Y no representa a Dios tampoco, que Dios es amor. Los hermanos juzgan a una congregación en base a ese criterio que es el fundamental y el más importante para los cristianos. Dicen los hermanos cuando se van. ¿Por qué se fue de esa congregación? Porque los hermanos no tenían amor. Puede ser que él no tenía amor y que él estaba peleado con el pastor, con los coristas, con los pasilleros, estaba peleado con los jóvenes, no le gustaban las alabanzas. Pero él dice, en esa iglesia no había amor. Pero así se juzga una congregación. Y después dicen los hermanos, yo me quedé en esta congregación porque me demostraron que me amaban. Aquí los hermanos se aman. Es muy agradable estar en una congregación donde los hermanos son amables, son cariñosos, son muy respetuosos, me dan la bienvenida, me saludan, me tratan con cariño, siento que soy importante para ellos, se alegran cuando yo voy a una congregación. Entonces, esta iglesia se aman, todos se aman, es muy agradable estar ahí. Pero esta congregación, eso es lo más importante, esta congregación no tiene lo esencial, que ha abandonado su primer amor. Es el grave problema de esta congregación. Ha abandonado su primer amor. ¿Por qué ha abandonado su primer amor? Porque parece que es una iglesia muy activa, realiza muchas obras, un arduo trabajo y también no tolera, no soporta a los malos. Y también es una iglesia, pareciera que fuera un poco como una policía espiritual, que anda buscando y sospechando de todo el mundo. Y aborrece también las prácticas de los nicolaitas, es decir, no lo tolera, no lo soporta, no lo puede ver. Es inconcebible que en esa congregación estén estas personas con falsa enseñanza. Por lo tanto, se
se formó en esta iglesia un clima de sospecha dentro de la comunidad de los cristianos. Y este espíritu de sospecha de que todos estaban quizás relacionados con los nicolaitas, y también quizás más de alguno acá que nosotros no sabemos, también tiene a un apóstol falso como amigo, entonces comenzaron a sospechar uno de los otros. Todos andaban con miedo entonces. Así ocurre con la Iglesia Católica Romana en su época de la Inquisición. Por preservar la sana doctrina, ellos comenzaron a ejecutar, a perseguir, a torturar y a asesinar a creyentes. Del mismo modo hicieron los protestantes, la Iglesia Luterana, la Iglesia Anglicana en menor grado, la Reforma en Ginebra por Juan Calvino. Fue pero terrible. Fue una dictadura espiritual en Ginebra. Mataron y asesinaron a todos los herejes y también a los cristianos anabaptistas. ¿Por qué? Porque consideraban que eran falsos y la doctrina era errada. También cometieron asesinato estas personas. Bueno, ahí no hay amor en asesinar a otras personas. Ese es el reproche a esta congregación, a la iglesia de Éfeso. Muchas características positivas de la doctrina correcta. Nosotros predicamos la doctrina correcta, pero sin embargo le falta lo fundamental, que es el amor, en el verso 4. No hay que dejar de hacer uno, o no hay que hacer uno y dejar de hacer lo otro, hay que hacer todo lo que nos manda la Sagrada Escritura. Y lo más importante, lo más fundamental es el amor. Vamos a ser juzgados en base al amor. Por lo tanto, se le exhorta acá a los cristianos de Éfeso, en el verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiera arrepentido. ¿Qué le parece la exhortación? Si ustedes no tienen amor, le dice Jesús a esta iglesia, ustedes aunque trabajen mucho, tengan harto trabajo, sean pacientes y tengan la doctrina correcta, no soporten a los malos, no soporten a los nicolaitas. Pero sin embargo, ustedes, si no tienen amor, entonces yo voy a quitar su candelero. Es decir, ustedes van a dejar de hacer iglesia. Lo que quiere decir es que yo no voy a estar ahí con ustedes. Eso es lo que quiere decir en definitiva. Es terrible esta advertencia. Quitaré tu candelero de su lugar. Si no se arrepiente esta congregación. Por lo tanto, todas las iglesias debemos examinarnos a nosotros mismos y decir, nos caracterizamos por tener mucho trabajo porque tenemos actividades en nuestra iglesia todos los días. Evangelizamos, discipulamos, trabajamos en consejería, predicamos en las calles, en Dorcas, jóvenes, voluntarios, cultos, estudios bíblicos, escuela dominical. Y también nos caracterizamos por tener la sana doctrina, predicamos la ortodoxia cristiana, la correcta doctrina. Y tenemos que evaluarnos. Y el amor, ¿tendremos amor o no? Habría que preguntarle a los de afuera. ¿Es una iglesia que es famosa porque se aman los miembros de la congregación? ¿O hay conflicto interno dentro de esta congregación? ¿Hay roces? ¿Hay dolor? ¿Hay heridas entre los hermanos? ¿No se han perdonado los hermanos? Bueno, es peligroso. Aquí le dice que tienen que amar. Han abandonado el primer amor, el amor de los cristianos. Cuando alguien se hace cristiano, dice Moody, por ejemplo, cuando me convertí al Evangelio, esto lo he escuchado también de otros creyentes, amaba a todo el mundo, decía él. Pareciera que el sol alumbraba de otra manera, el viento era diferente, el canto de las aves eran distintas, eran más melodiosas, y las flores eran mucho más hermosas todavía, y pareciera que amaba a todo el mundo. No odiaba a nadie cuando se convirtió al Evangelio. Pero después pasó el tiempo y comenzaron ya a perder esa característica del primer amor cuando uno está recién convertido. Bueno, esta iglesia había perdido eso, el primer amor. Bien, terrible la advertencia si no tienen amor. Por eso en nuestras oraciones tenemos que decirle al Señor, danos amor, ayúdanos a amar a nuestros hermanos.
y le promete, le hace una promesa. El vencedor tendrá derecho a comer del árbol de la vida en el verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Comentario, mis queridos hermanos, acerca de la iglesia de Éfeso. ¿Qué les parece esta congregación? Profe, consulta, ¿Sí? eh, debido a lo que estamos pasando, ¿se podría asimilar que esta iglesia podría haber estado trabajando, como se dice, al ojo, para haber sido vista, al no haber tenido amor que se acciona? Era como demostrar que trabajaban, demostrar que hacían todo, pero en el fondo no tenían lo principal. Si fuese así, hermano Roberto, yo creo que lo hubiese dicho el pasaje bíblico, ¿ah? Porque en otros ¿Ya? casos los menciona, es decir, que están sirviendo al ojo, no hay que servir al ojo porque Dios sabe todas las cosas. Pero aquí el- las obras, el arduo trabajo, la paciencia, el sufrimiento que ha tenido, no es un reproche, sino que es una característica positiva que Dios está listando ahí, o que el Señor Jesucristo le está dando a conocer. No le está, porque lo hubiese dicho, ustedes están sirviendo con una actitud negativa. Lo hubiese dicho como el apóstol Pablo dice, algunos sirven a Dios por vanagloria, otros por competencia, otros para dar más opresión a mis cadenas, y otros de buena voluntad, lo hubiese dicho. Creo que no va por ahí el asunto, simplemente que no tienes amor nada más, ese es el problema. El problema, es muy Se grave ese, entiende, se muy agradece. muy grave ese problema. Perfecto, otro comentario, mis queridos hermanos, acerca de la iglesia de Éfeso. ¿Qué les pareció a esta congregación? Hermano, acá Sí, hermano es Claudio. como que perdieron la comunión con Dios primeramente que nada, con Dios primeramente que nada, que como que ellos trabajaban, pero se fueron apartando de la comunión con Dios. Y ahí como que el amor se les fue. Al menos ese punto de vista me puede dar para allá para pensar eso. Sí, porque si hay comunión con Dios y aman a Dios, se manifestaría en el amor al prójimo también. Puede ser eso, ¿ah? Puede ser eso. Se ha perdido la comunión con Dios. El amor es el amor ágape en las Sagradas Escrituras, de dejar de ser para que el otro sea. Esa es la idea. Procurar por todos los medios posibles que la otra persona goce integralmente de los beneficios que nosotros podamos brindarle. Esa es la idea. Dejar de ser para que el otro sea. Puede ser la comunión con Dios, ¿no? Ahí está una de las causas, lo más probable. Podemos inferirlo nada más, porque eso es todo lo que nos revela la Sagrada Escritura. Acá tenemos una imagen de Esmirna, de lo que antiguamente fue una hermosa ciudad. Es la moderna Izmir, la única de estas 7 ciudades que aún existen. Era la segunda ciudad en importancia únicamente detrás de Éfeso. Tenía un famoso estadio para los deportistas, una biblioteca para los intelectuales y un teatro público que era el más grande para los después del trabajo para ir a recrearse. Espectacular cómo vivía la gente antiguamente, ¿eh? El estadio, la biblioteca y el teatro. O sea, no se aburría la gente en aquella época porque iban al estadio, iban a leer y después iban a ver el espectáculo. Ahora, bueno, no muchos van al estadio a entrenar o a hacer ejercicio físico. Bueno, a menos que comiencen con algunas lesiones a la espalda, por ejemplo, la lumbalgia. A mí me dio lumbalgia, me dijeron que tenía que hacer ejercicio físico, fortalecer hacer abdominales, dorsales también. Bueno, cuando estaba más joven practicaba deporte. Ahora volví nuevamente, pero porque me dio lumbalgia en mi espalda. Tengo que salir a correr ahora, mantenerme en forma. La biblioteca también. Y el teatro sería como, el teatro público sería como la televisión actualmente, Netflix. Bueno, a algunos les gusta Netflix, a mí me gusta más ver los documentales. Me gusta más eso.
Bueno, en Netflix igual hay documentales, pero hay algunos documentales. A mí me gustan temas de literatura, autor, por ejemplo, temas de Roma, bueno, todo lo que sea histórico me encanta. Igual esta gente se divertía en esa época ahí en Esmirna, todo lo que tenían a su disposición. Por lo menos los libres, porque los esclavos tenían que trabajar todo el día, de sol a sol. Se encontraban también los templos, uno dedicado a la gran diosa madre, una divinidad patronal también, y el otro en honor a Zeus. En la época del Nuevo Testamento había una población en Esmirna de unos 200.000 habitantes. Acá tenemos un mapa de dónde se encontraba Esmirna. Ahí está, ahí está la Esmirna. Yo creo que lo logran ver, ¿verdad? Bueno, tengo el pulsador aquí. Aquí está. Bueno, pero perdí el. Bueno, ahí no. No sé si se ve la mano. ¿Ustedes ven la mano igual o no? Ahí. Ah, ok. Por acá debería estar la isla de Patmos. Según Justo González en el libro para comprender o cómo leer el Apocalipsis, saliendo del barco, el primer puerto en el cual se encuentra es Éfeso. Y después la siguiente en ruta sería la Esmirna. Por lo tanto, este orden de las cartas sería el mismo orden de la ruta que seguiría el cartero. Capítulo 2, verso 8 al 11, por favor, hermano Claudio, vamos a la lectura. Amén. Capítulo 2, del verso 8 al 11. Al 11. Ya. Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre del mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Muy bien. ¿Cuáles son las características o las cualidades que nos presenta ese pasaje bíblico acerca de nuestro Señor? Jesucristo es El primero y el postrero. el primero y el postrero. Habla acerca de la eternidad de Jesucristo. Muy bien. También se nos dice que Jesucristo, El que estuvo muerto y vivió. muy bien, estuvo muerto y vivió. Más adelante le dice que sé fiel hasta la muerte a la iglesia de Esmirna y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué le pide eso? Porque Cristo también murió. No le está pidiendo algo diferente, algo que Dios no lo haya experimentado. Qué maravilloso esto. Hay un consuelo. Que a nosotros se nos dice, por causa de mí tú vas a morir. Y vas a morir. De hecho, en la persecución romana van a morir. El- pero le dice, persevera hasta el fin, hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, no me niegues, ni sacrifiques incienso al emperador romano, ni ores al emperador romano porque no es Dios. Yo soy solamente el único Dios, porque él le dice, yo soy eterno. Y yo le estoy pidiendo algo que yo sufrí también. Yo experimenté la muerte. Pero si ustedes mueren, van a experimentar lo mismo que yo. Volví a vivir y le voy a dar la corona de la vida. ¿Qué recompensa, qué satisfacción puede tener el creyente en esa circunstancia? Está sentado en la casa escuchando la lectura de Apocalipsis. Está sufriendo esta iglesia. ¿Qué nos dice esta iglesia? Es una iglesia que
está siendo atribulada. Es una iglesia de escasos recursos. Y también le están planteando falsas acusaciones a esta iglesia. Y más encima le dice, ahora el diablo lo va a probar por 10 días. Tendrá más tribulación todavía, por 10 días. Y después le dice que van a morir. El único que le dice el Señor, sean fieles hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Maravilloso este mensaje. ¿Quién le gustaría escuchar un mensaje así? El Señor lo va a hacer sufrir, el Señor lo va a empobrecer, lo van a calumniar, lo van a probar como si fuese poco, si ya estoy probado, ya van a seguir probando. ¿Por qué voy a ser probado si ya tienen puras cosas positivas aquí? Y lo van a enviar a la cárcel, y también lo van a matar. Lo único que tiene que hacer usted es ser fiel hasta la muerte, porque yo lo voy a resucitar cuando vuelva por segunda vez. O sea, aquí en la tierra, ninguna bendición, podríamos decir nosotros, lo que son neopentecostales, podría decir, pero deme alguna bendición, por lo menos un reloj, un roller, o no sé, una casa, un auto, pero no me dan nada. Aquí me están diciendo que pierda todo, incluso hasta mi propia vida. Qué increíble de esta congregación, ¿eh? Murió y volvió a vivir. ¿Qué más nos dice esta iglesia de Cristo? Conoce a su iglesia y comienza a listar las características positivas de esta congregación. ¿Cuáles son las características positivas? Es sufrida, nos dice el verso 9, característica de la iglesia, es sufrida porque está sufriendo tribulación, nos dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Tribulación es sufrimiento, está sufriendo esta iglesia. Y también tu pobreza. Es sufrida y es pobre materialmente. Pero nos dice también acerca de esta iglesia, al mismo tiempo esta iglesia está enriquecida espiritualmente, en el verso 9. Pero tú eres rico, aunque él no tenga los recursos económicos, pero es rico espiritualmente. ¿Qué más? Ha sido calumniada por los judíos. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ha sido calumniada por los judíos. Aquí tenemos que buscar otra versión actualizada de la Biblia. Aquí hay una Dios llega al hombre, Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Apocalipsis 2 para que se entienda el mensaje, capítulo 2, verso 9. Yo sé todo lo que haces, conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico, y sé cómo hablan mal de ti los que se dicen ser judíos. Ya, ahí está mucho más claro todavía con esta versión actualizada de la Biblia. Están hablando mal de esta congregación, pero ¿quiénes son? La sinagoga de Satanás hablan mal de esta congregación. Es calumniada. Le dice también, sufrirá persecución en el verso 10. No temas nada lo que vas a padecer, aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Bueno, Dios aquí no le dice que le va a impedir al diablo que no haga esto, ¿eh? Dice, el diablo va a hacer esto. Yo lo he permitido. Y yo lo he permitido para que sean probados. Pero si tiene característica negativa, tiene esta. Ninguna. Simplemente pareciera que el que más espiritualmente rico es, parece que más probado es, ¿eh? De acuerdo a esta congregación. ¿Hay alguna característica negativa de esta iglesia, hermanos? Ninguna. No hay nada malo que se diga de esta congregación. Porque falta de amor, no hay un reproche con respecto a falta de amor. Porque tolera a los nicolaitas tampoco. Solamente características positivas. En una oportunidad, escuché un sermón que decía, las personas, los hermanos que son pobres,
tienen un espíritu de pobreza, están bajo maldición, no tienen fe, y es evidencia de que están en malas relaciones con Dios. No se han apropiado de todas las bendiciones espirituales y materiales que Dios le ha bendecido, le ha dado. ¿Cómo ustedes, teniendo un Padre tan rico, pueden vivir como indigentes? ¿Cómo ustedes pueden bendecir a otros viviendo en la pobreza? Escuché decir, hay hermanas que hablan en lenguas y no tienen casa, tienen que arrendar, andar viviendo arrendando. Hay hermanas que profetizan y andan a pata. Pareciera que para profetizar tienen que tener una casa propia. Y para hablar en lenguas, si el Señor quiere usar a alguien en lenguas en la iglesia, tienen que andar en auto. Es decir, una casa propia, un auto, es lo que legitima el ejercicio de los dones espirituales. ¿Qué les parece, hermanos, la predicación? Es como el que más tiene, más espiritual es, una cosa así. Eso Y el que es. menos tiene, Dios como que no lo mira, no, el espíritu no está. Así es, eso es lo que Bueno, dice. así también se veía antiguamente. Así es, con esta, con los de la teología de la prosperidad. Pero Eh, aquí vemos que la pobreza material, esta iglesia no tiene ningún espíritu de pobreza. Tampoco le falta la fe. En- Siguen siendo ricos espiritualmente. Parece que la riqueza no se mide en términos materiales. Estaba descargando mi batería. Ah, que una la alcancé a enchufar. Igual. Porque la otra vez se cortó porque se agotó la batería. Quedamos sin clase en esa oportunidad. Bien, la riqueza en las Sagradas Escrituras es una riqueza espiritual. No se mide materialmente, bajo ningún punto de vista. Hay un error, hay un problema ahí con respecto a la doctrina del neopentecostalismo. Esta iglesia no se le reprocha nada. Sigue teniendo fe. La fe consiste en ser fiel hasta la muerte y el Señor le dará la corona de la vida. No sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí los cristianos saben, aunque van a morir, pero no van a sufrir daño de la segunda muerte. Bien, esas son las promesas que, que se dan a esta congregación de Esmirna. Puras cosas positivas, nada más, nada negativo. Perfecto, mis queridos hermanos. Vamos a